¿Por qué es clave transferir las competencias de fiscalización ambiental del MTC a la UEFA? El MTC actualmente asume en algunos casos el rol de juez y parte al coexistir en la misma entidad la figura por promoción del sector y el rol de fiscalización ambiental de la actividad, señala Brian Jara, especialista legal de la SPD. El primer trimestre de este año comenzaría el proceso de transferencia del sector de transportes del MTC hacia el OEFA. El organismo de evaluación y fiscalización ambiental OEFA publicó mediante la resolución del Consejo Directivo y la OEFA los planes anuales de fiscalización ambiental para los años 2022 y 2023. Mediante estos planes se determinó cumplir con la transferencia de funciones de seguimiento, vigilancia, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental del sector transporte, infraestructura y transportes. Funciones que actualmente son ejercidas por el Ministerio de Transportes y Comunicación. Este sector es uno de los grandes pendientes en materia de estandarización de la gestión ambiental. Dicha transferencia ya se tenía prevista en planetas de años anteriores e instrumentos normativos como el Reglamento de la Protección Ambiental del Ministerio aprobado por el Decreto Supremo, pero no se había previsto cuándo empezaría este proceso. Sin embargo, se ha tomado conocimiento que la UEFA ya habría tomado la iniciativa de operativizar esta transferencia al trasladar al Ministerio del Ambiente un proyecto de decreto supremo que establece un cronograma con las transferencias de funciones pendientes de ser asumidas por el OEFA, entre las que se encuentra el sector transporte. Si el MINAM dispone su publicación a la brevedad, la transferencia debería empezar en el primer trimestre de este año. El Ministerio de Transporte actualmente asume en algunos casos el rol de juez y parte del coexistir en la misma entidad, figura de promoción del sector y el rol de fiscalización ambiental de la actividad. Considerando las implicancias de esta figura, desde hace varios años se adoptó la decisión política progresiva por neutralizar las decisiones ambientales, creando entidades no solo como la UEFA para asumir la fiscalización ambiental de sectores estratégicos para el desarrollo sostenible del país, sino también entidades como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, la SENACE, que viene centralizando la función de certificación ambiental de los grandes proyectos de inversión del país. Si bien el Ministerio de Transporte es un rol clave en ejercer estas competencias, hasta la fecha la cantidad de supervisiones que realiza son aún más muy limitadas, teniendo en cuenta además el impacto incrementado de las carreteras secundarias o departamentales en entornos como el bioma amazónico, además de la proliferación de proyectos de ley que se emiten constantemente sin sustento técnico. Así, para el 2022 solo se han programado 28 supervisiones de proyectos de carreteras en todo el país durante todo el año, sin considerar, claro, las supervisiones ambientales especiales que puedan haberse desarrollado. Mientras que en la OEFA, el caso de la OEFA, solo para el sector minería se tiene previsto realizar alrededor de 42 supervisiones programadas. Aquí es clave señalar que la transferencia es necesaria no solo por la neutralidad que proyecta que la actividad pública se realice por parte de una instancia que no depende del sector económico promotor, sino que además la UEFA se une a una autoridad especializada en materia ambiental y en tema de derecho administrativo sancionador, siendo esencial para las labores de investigación, supervisión y fiscalización ambiental. Una menor cantidad de supervisiones y presencias del Estado en el territorio puede influir en la indemnización de la formalidad e ilegalidad, producto de sus sanciones. De Verduría de la SPDA identificó que algunos proyectos de carreteras en Amazonía se habrían ejecutado sin el cumplimiento de obligaciones ambientales esenciales,
como la certificación ambiental o la autorización de los bosques. El tramo del proyecto de carretera Yurimaguas, impulsado desde el 2017, es un claro ejemplo de ello. Así, producto de las solicitudes de acceso a la información dirigidas al Ministerio de Transporte y al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el CERFOR. En el año 2019 pudimos constatar que dicho tramo no contaba con la certificación ambiental ni con la autorización de desbosques necesarias, determinándose de esta manera incluso por parte de esta última entidad que la pérdida económica asociada a este proyecto ascendía hasta un aproximado de 1.911.000, solo en relación con el carbono forestal perdido al costo de restauración estimado. Por otro lado, siendo este sector uno de los últimos, serán transferidos debido en que no cuente con los mismos mecanismos de supervisión y fiscalización que actualmente dispone la UEFA, como la supervisión orientativa, la evaluación temprana, temporal o los instrumentos legales para hacer valer el cumplimiento de las medidas administrativas dispuestas en su reglamento de supervisión y en el de fiscalización ambiental. Por ello, desde esta organización estamos convencidos y convencidas de que este inicio del proceso emitirá una optimización no solo a nivel cuantitativo en cuanto a cantidad de supervisiones que se realizarán, sino también a nivel cualitativo al fortalecerse la forma integral, la institucionalidad de la fiscalización ambiental dentro de los sectores de transporte, pudiendo ejercerse efectivamente con sus funciones con que la UEFA ya cuenta. Así, casos como lo del proyecto de carretera Yurimaguas podrían ser identificados y supervisados de forma temprana y sobre todo evitar a partir de la discusión de la informabilidad. Pero ¿cuál ha sido la posición del Ministerio de Transporte sobre el proceso de transferencia de competencia? En su momento consultó al Ministerio de Transporte la organización sobre el estado de transferencia de competencias en fiscalización ambiental del sector transporte de la UEFA, que mediante el oficio expresó necesariamente que los instrumentos como el planeta tiende como única y exclusiva finalidad que las entidades de fiscalización ambiental contemplen de manera anticipada las acciones de fiscalización ambiental que se desarrollará durante un periodo de tiempo, no pudiendo abordar otros aspectos como aquellos asociados a una transferencia de funciones. No obstante, indicó que a fin de concretar la transferencia de funciones como parte de algunas actividades que se realizarán, el MINAM debe gestionar la elaboración de un decreto supremo que señale las funciones y a transferir un cronograma de acciones, ambos frutos del consenso entre la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transporte y la UEFA, la cual debe tener el refrendo en todas las entidades que participen en este proceso. En este sentido, el Ministerio de Transporte precisó que se resultará indispensable que se realice un diagnóstico situacional de las actividades del sector y un diagnóstico sobre el ejercicio de la función de fiscalización a fin de que la lista de funciones transferibles y el cronograma de acciones sea real y responda al contexto y particularidades propias de las actividades del sector, además de participar junto con el MINAM y la UEFA en todas las reuniones que sean necesarias a fin de organizar y conducir la transferencia progresiva de funciones para no descuidar la fiscalización ambiental de los proyectos transferibles. En caso de aprobarse este decreto supremo, ¿qué sigue? Con el inicio normal de la transferencia de competencias mediante un decreto supremo, el MINAM, además de lo señalado precedentemente, se tendrá que establecer la información de una comisión de transferencia de competencias, la cual estará a cargo de la conducción y coordinación del proceso de transferencias de funciones hasta su respectiva culminación, como se hizo en el caso de las transferencias del sector agricultura. Finalmente, mediante una resolución del Consejo Directivo de la UEFA, se determinará la fecha precisa en la que la UEFA asumirá las funciones transferidas. Dicho esto, si deseas ver y leer información parecida a principales problemas ambientales de cualquier país y parte del mundo, te recomendamos te suscribas a nuestro canal de YouTube, así como también visitar nuestra página web. Aprende, conoce y enriquécete con profesionales en el rubro.
¿Qué esperas en ser parte de esta comunidad educativa? Inscríbete hoy en consejosiberoamericanos.com.